Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, estimados, todos aquellos que se aboquen a ver estas ediciones de estos videos. Sean benditos del Elohim. Hoy quiero compartirles una enseñanza llamada rebelión. Esto deriva del estudio anterior que habíamos visto a imagen y semejanza, ¿recuerdan? Donde les hablé que el hombre se había rebelado en contra de Dios, no aceptando su propuesta, la de una vida en valores. ¿Por qué? Porque considera que la ley es una carga, que es un peso que no es posible llevar, teniendo el ejemplo del Mesías, que nos dio el ejemplo claro de que Él vino a cumplir. Mateo 5, 17 y 18. Allí queda muy claro que Él vino a cumplir. Cuando el Mesías vino, de nuevo se acabó la ley, como Él lo dice. Él vino a mostrarnos cómo se hacía, cómo se actuaba para alegrar el corazón de Dios. Pero claro, muchos entendieron, o muchísimos entendieron y comprendieron muy mal. Entendieron, como dijo Darwin, la chusma metió su mano e hizo que muchos entendieran otra cosa. ¿Sí? Bien. Rebelión es una situación delicada espiritual. Es el segundo estado del pecado. Es donde yo hago lo contrario a lo que Dios establece, a lo que Dios ha establecido. Rebelión es un estado espiritual negativo. El estado de rebelión produce en forma inmediata, ¿qué cosa? La pérdida de la identidad. Allí están involucrados la semejanza de Dios y la imagen del Hijo del Eterno. ¿Mm? Entonces, al perder ese, esa noción de ese universo, entonces tenemos como resultante la pérdida de nuestra identidad. Y yo les voy a citar un ejemplo claro. Está un tanto aumentado el ejemplo, pero está bien para que puedan tomar un claro ejemplo, una referencia contundente. Vamos a ir al libro de Marco, capítulo 5, verso 9, y es el diálogo que el Señor mantiene, el Hijo de Dios, Yeshua, el enviado, el ungido de Dios, mantiene con el endemoniado de Gadaar. ¿Sí? Eh, Allí el Señor le pregunta, diciéndole, ¿cómo te llamas? A lo que este hombre le responde, Legión me llamo. Vean que él no respondió, mi nombre es eh, Francisco, no es José, no es Juan, Legión. No tenía identidad propia. ¿Mm? Era algo que le habían impuesto. Entonces, como pueden ver, es un problema realmente la pérdida de la identidad, porque denota una situación espiritual de fondo. ¿Pueden comprender esto? ¿Mm? Eh, la rebelión es una puerta abierta al mundo espiritual negativo. Las entidades, en consecuencia, están autorizadas a ingresar. ¿Dónde ingresan? En el alma. ¿Mm? Ese es el lugar que debiera estar reservado como trono para el Creador, para nuestro Padre.
pero he aquí que está usurpado. Entonces, y el problema mayor aún se suma a que yo soy el único responsable. Yo cedí ese terreno, yo soy el responsable, yo cedí ese terreno, que es el alma, ¿sí?, a otro Dios u otros dioses. Entonces, si yo soy el responsable de haber llegado tan lejos y tan negativo, también yo soy el responsable de salir de esa situación. Miren, en esa situación así de rebelión se encontraba el rey Nabucodonosor V. Dios le dio a soñar un sueño, el cual lo turbó, e hizo llamar a sus adivinos, a sus astrólogos, y ninguno pudo dar la interpretación conveniente. Entonces se acordaron de la persona de Daniel, ya el viejo profeta de Dios, aquel de los deportados de Judá. Él lo hizo llamar y Daniel le dio la respuesta. Gracias a Dios que le reveló el sueño del rey y su respuesta. Y este varón le dio al rey, le dio, le presentó un panorama y a través de un comentario extraordinario, le enseñó cómo hacer para salir de esa situación. Es decir, le dio la fórmula más antigua, que estaba indefectiblemente en base a la Torá, a la ley de Dios. Y él le dijo allí en el texto del libro de Daniel, capítulo 4, en el verso 27, el profeta le habla a ese rey, a Nabucodonosor V, y le dice: Rey, toma mi consejo, acepta mi consejo. Todos tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Primera parte del texto: tus pecados redime con justicia. Miren, la justicia del hombre, ¿saben cómo la considera Dios? Dice que para Dios la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Y sabe a qué se refiere? A las toallas femeninas usadas. ¿Sí? A las toallas femeninas usadas. A eso asemeja Dios la justicia del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Que la única justicia es la de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su ley. Su ley es la única que imparte justicia, porque imparte la justicia hacia el alma. Imparte justicia a partir del alma. Esa es la verdadera justicia. Entonces, este profeta le dijo al rey: mira, rey, tienes que estudiar Torá, tienes que estudiar la ley del Dios de los hebreos. ¿Y qué creen que sucedió? El rey aceptó. No sin antes Dios hacerlo pasar por el desierto, porque uno sale del Egipto, de Mizrahi, de Egipto,
y no va a ingresar en forma inmediata a la tierra prometida, sino pasa por el desierto. Esto es ineludible. ¿Por qué? Porque es justicia de Dios. Entonces, el rey tuvo que pasar 7 años en el desierto, un número perfecto y pleno, el número 7. Entonces, recién ahí tuvo efecto la parte positiva de la justicia de Dios, aunque todo fue positivo, aún la mayor calamidad que le tocó vivir, porque redundó en bien para su alma y para que su reino sea realmente sostenible. ¿Comprenden esto? Bien. Entonces, tus pecados redime con justicia. Rey, tienes que estudiar Torah, tienes que estudiar la ley de Dios para que ella produzca una transformación en tu alma y entonces estarás preparado para el encuentro con el Creador. La segunda parte agrega, y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos. ¿Con quién iba a hacer misericordias? Consigo mismo, si el oprimido era él, era el rey. Entonces, las primeras misericordias las aplicó en su ser, en su alma y en su espíritu, y obviamente en su cuerpo. ¿Comprenden? Así trabaja Torah, así trabaja la ley de Dios. Entonces, ¿cómo salgo? Clamar a Dios para que me arroje luz sobre la situación que estoy viviendo de opresión, que es el primer estado de las situaciones espirituales. El primer estado, sí, es la opresión. ¿Cómo salgo? Debo rogar, clamar a Dios, no orar, dije, clamar a Dios que arroje luz y me haga entender la situación calamitosa en la que me encuentro. Entonces, debo comenzar por reconocer mi transgresión. Transgresión es todo lo malo que pienso, que después lo ejecuto y ahí se convierte y se traduce en pecado. Pecado es el hecho consumado, les reitero. Transgresión es lo que yo pienso. Cuando llevo a cabo lo malo que pienso, allí yo consumo el pecado. Eso es. Bien, entonces hay que pedir a Dios el perdón de mis iniquidades. Atiendan bien, el perdón de mis iniquidades y que cubra mi pecado. No lo encubra, lo cubra. Es decir, que me prolongue el tiempo hasta que yo lleve a cabo la redención de mis pecados, porque no vendrá Dios, ¿sí?, a redimir mis pecados. Dios no perdona siquiera pecados, ya se los he dicho. Si Dios perdonara el pecado, hubiese perdonado a David cuando pecó con Betsúa, con Betsabé. Sin embargo, no fue así. Tampoco lo será con nosotros. Dios no perdona el pecado, perdona las transgresiones, ¿sí?, si me arrepiento antes de llevarlas a la práctica. Perfecto. Entonces, ruego a Dios que perdone mis iniquidades y que cubra mi pecado, que me dé tiempo hasta que yo tenga las herramientas necesarias para llevar a cabo la redención de esos pecados, de mis pecados. Debo hacerme cargo de las cosas malas que yo he hecho. Entonces, la redención de pecados solo se lleva a cabo con justicia, a través del conocimiento de la ley de Dios, que no es más que parte de la manifestación de su gran amor hacia el hombre. Nos da esta salida para que nuestra alma vuelva a ser pura, vuelva a ser blanca, intensa, pueda ser como el momento en que Él la creó. La transgresión debe estar precedida, debe estar
eh, corregida a través del arrepentimiento genuino. La transgresión se corrige a través del arrepentimiento genuino. Allí entonces Dios abrirá la puerta que necesito, por la cual voy a pasar, ¿sí? Y se producirá esa transformación que es lo necesario para poder presentarme delante del autor de la vida. Bien, Dios lo ha dejado todo sujeto a su ley, a su Torá, todo lo dejó sujeto. La ley, la cual es su Hijo, el Mesías, interactuando como Señor. Saben que el que no identifica al Mesías, le sucede lo que dijo aquel anciano en el texto de Lucas, capítulo 2, verso 25. Dice, había en Jerusalén un anciano llamado, el texto mal traducido porque lo pasaron al griego, dice el anciano llamado Simeón. En realidad el nombre original de ese anciano era Shimón. Shimón, que significa Dios ha oído. Y dice que este varón era temeroso, respetuoso de Dios. Y el verso 34 ya dice, habla él a la mamá de ese niño nacido, del Mesías. Este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Esto es lo que sucede en aquellos que no han identificado todavía a su Señor como la ley. ¿Saben por qué? Porque esperan al Mesías, primeramente que lo esperan como redentor, cuando en realidad es el instrumento. El redentor es el Padre y el Hijo es el instrumento por el cual Dios lleva a cabo la redención. Por otra parte, esperan a un hombre, cuando en realidad les voy a decir algo que yo sé que nadie jamás se los ha revelado. El Mesías es un estado de conciencia. El Mesías es un estado de conciencia. Si uno toma conciencia de quién es mi hermano, de quién es mi semejante, de quiénes son los que me rodean, por los cuales no debo mentir, ni robar, ni esconderme, ni fingir, entonces el Mesías automáticamente se establecerá en mi alma. El Mesías es un estado de conciencia. No esperen por la venida de un hombre. El Mesías es un estado de conciencia. Cuando yo no estoy renegando y resistiendo a la ley de Dios, cuando no me estoy rebelando, porque cuando el Mesías vino, ¿de qué habló? ¿Trajo mandamientos nuevos acaso? Claro que no, claro que no. No estaba autorizado a hacer una cosa así. Además, ni se le pasó por su mente hacer una cosa así, porque hubiese sido también un acto de rebelión delante de su padre. Entonces, cuando él vino, habló de la ley y se condujo en base a la ley. Ese es el ejemplo que nos ha dejado. Pueblo judío y pueblo gentil. El Mesías es un estado de conciencia. Cuando lo comprendan así, de esa manera, entonces el Mesías ya ha venido. Ya ha venido. Luego vendrá un hombre, ¿sí? Y el cual simplemente pasará revista, como si fuese un gran ejército, para ver si hemos dado cumplimiento a las enseñanzas de él y a los ejemplos que nos brindó. Shalom Aleichem. Paz a ustedes. Dios los bendice y los bendigo por Elohim. Por favor, no dejen de comunicarse, no olviden suscribirse, no olviden hacer comentarios, porque yo sigo aprendiendo gracias a ustedes. Todá Rabá Adonai. Muchas gracias, Señor.